Simplemente se refiere a la idea de representar que esta perspectiva filosófica, conocida como Ilustración, formaba parte de muchos aspectos. El aspecto político, traten de representar la política. Otro aspecto fue el económico, cómo representarían algo que tenga que ver con el factor económico de una sociedad. Represéntenlo así. Otro fue el aspecto cultural. Hay una gran variedad de culturas, pero recuerden que el contexto es Inglaterra, Francia y Alemania en el siglo XVIII. Y por último se menciona un cuarto aspecto, el aspecto social, la sociedad. Simplemente traten de representar estos cuatro aspectos, cómo fueron parte de esta nueva perspectiva filosófica. Otra cosa que se tiene que representar es el hecho de que surge en Francia, en Inglaterra y en Alemania en el siglo XVIII. No olviden pues el contexto en cuanto al ambiente, al entorno, al vestuario. Es un vestuario acorde a esa época y a esos lugares. Y por último es la idea de que es conocido, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué? La Ilustración es un sinónimo de iluminación, de que a través de la luz de la razón el hombre puede avanzar, puede evolucionar, puede tener un resurgimiento en muchos aspectos, precisamente en el político, en el económico, el cultural y el social. Entonces, ilústrame, ilumíname. De ahí la idea de que Ilustración está relacionado con iluminación y por eso se le dice el siglo de las luces. Ahora bien, ¿cómo era el contexto educativo? Bueno, primero hay que representar la idea de que se crea un ambiente, un entorno. Extremadamente evidente es la parte cultural, pero este ambiente cultural se apoyaba en la razón. Es la razón la que provee esta iluminación, es la razón la que hace que todo tenga sentido, que todo sea visto para evolucionar, para ser mejor. La razón es en lo que se apoya esa perspectiva. Representen la idea de un ambiente cultural que se apoya en la razón. La segunda idea que tienen que representar en el contexto educativo es, finalmente, para los ilustradores, ¿en qué consiste la perspectiva filosófica de la Ilustración? Bueno, hay que hacer congruencia. Congruencia en dos partes. Hay que hacer que haya una congruencia entre la experiencia, o sea, el empirismo, y hay que hacer congruente el empirismo con lo que defendían los realistas, es decir, la idea de mejorar al hombre desde afuera. Entonces, así pudiéramos nosotros definir la Ilustración. ¿Cuál es el concepto de ilustración? ¿Qué significa la ilustración? Eso de iluminar a través de la razón, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo pudiéramos definir? De la siguiente forma, vamos a hacer una congruencia entre el empirismo, o sea, la experiencia del ser humano. Esa experiencia, ese empirismo, vamos a tomarlo y vamos a unirlo a la idea de que el hombre puede ser mejor desde afuera. Unimos esas dos y ya tenemos la idea de iluminación
a través de la razón. Visto de otra manera, la razón se logra gracias a la experiencia que el hombre adquiere desde afuera. La experiencia que el propio hombre construye, pero con ayuda externa. Ayuda externa de los docentes, del Estado que trata de proveer de educación al hombre. Eso es la ilustración, eso es lo que significa unir empirismo con la idea de mejorar al hombre, que bueno, eso ya venía de la perspectiva anterior, la del realismo. Entonces, esa idea es rescatada por los ilustradores, es representar precisamente esa congruencia. Y ya por último, ¿qué consecuencias hubieron a raíz de la ilustración? En las consecuencias se menciona una figura muy importante, Juan Jacobo Rousseau. Se mencionan tres de sus obras más importantes, que bueno, fueron la consecuencia de esta perspectiva filosófica. No olvidemos que él es una figura destacada, de ahí que es parte de la consecuencia de esta nueva perspectiva filosófica. Ahora, independientemente de sus obras, que lo único que tendrían que representar es la figura de Juan Jacobo Rousseau, mencionando estas tres obras, no olvidemos que para él, el niño, cuando nace siendo bueno. Juan Jacobo Rousseau era un ferviente defensor de la idea de que el hombre cuando nace siendo un niño bueno, pero se vuelve malo, se corrompe por culpa de la sociedad. Entonces no nos debe de extrañar que él, al ser un filósofo ilustrado, defienda la idea de que la sociedad debe cambiar para evitar que se corrompa el ser humano en el momento de su venida a este mundo. La única forma de evitar que sea corrompido el ser humano es que la sociedad cambie, que ya no sea una sociedad mala, que ya no sea una sociedad que corrompa el espíritu y el alma del hombre. De ahí la idea de que Juan Jacobo Rousseau se enfoca mucho en la idea de la niñez, en la importancia de los primeros años del hombre para aprender y formarse en esencia, para que esa esencia prevalezca durante toda su vida. Entonces es una de las consecuencias más evidentes de la ilustración, la influencia de este filósofo ilustrado, Juan Jacobo Rousseau, y sus tres obras más importantes en cuanto a lo que esta perspectiva filosófica trata de promover.